no. Mira, solo por eso, aquí no ha pasado nada. Sigue trabajando. Además, te doy la tarde libre. Pero pues, ¿cuál tarde libre si hoy es sábado? Está bien, entonces tómate todo el día de mañana. Pero si mañana es domingo, Masta. Bueno, tómate todos los domingos que quieras ya. Eres malo, eres malo. Señorita, avísele, por favor, al sindicato que al Wash and Wear le di todos los domingos. Y tú y yo nos vamos a Hawái, ¿eh? Ya tenía rato que no estaba aquí en mi estudio. Prometo no abandonarlo. ¿Qué tal, divergentes? ¿Cómo están? Hoy se presentó el nuevo modelo laboral. Este modelo potencia el artículo 123 constitucional referente al trabajo. Este artículo había sido depauperado, incluso tratado de exterminar durante las últimas 4 décadas con los gobiernos neoliberales, pero no pudieron. Eso sí, durante este periodo pues revirtieron muchas de las reformas y es por eso que la clase trabajadora, sus condiciones de vida, miren, se vinieron en picada durante mucho tiempo, pero afortunadamente se ha logrado restablecer y se ha logrado potenciar, y en esta cuarta transformación pues proyecta muy bien. ¿Quieren saber en qué consiste este nuevo modelo laboral? Vamos a verlo. Espérense, pero antes les recuerdo, suscríbanse a mis redes sociales en YouTube, divergentets.com, en DivergenteTS, mi sitio de internet, divergentets.com. Visítenlo y ahí están las ligas para todas mis redes sociales. Vamos a ver en qué consiste. Es un día fundamental para nuestro país. Inicia un nuevo modelo de justicia, libertad y democracia en el mundo del trabajo. Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, San Luis Potosí, Tabasco, Zacatecas e Hidalgo formarán parte de la primera etapa de implementación de la reforma laboral. Las y los trabajadores recuperan la libertad de decidir quiénes los representan y participar en la negociación de sus contratos colectivos. A través del voto personal, libre, directo y secreto, elegirán a sus dirigentes y aprobarán sus condiciones de trabajo. Se termina con la votación a mano alzada a través de delegados y se rescata la negociación colectiva como el corazón de las relaciones laborales. Se eliminan los contratos de protección firmados a sus espaldas y sin su consentimiento. Y se protege la libertad de cada trabajador para decidir si pertenece o no a un sindicato o de constituir uno nuevo. Se termina con la extorsión de falsos líderes y con los llamados sindicatos blancos, donde ningún trabajador conoce a sus representantes. A partir de hoy, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, los centros estatales de conciliación y los tribunales laborales federales y locales inician sus operaciones. Los centros de conciliación comenzarán a recibir asuntos en materia individual y colectiva. El nuevo modelo laboral apuesta por la conciliación, la posibilidad de que trabajadores y empleadores intenten solucionar sus diferencias sin ir a juicio, con el apoyo de mediadores profesionales en un ambiente confidencial y seguro, que facilite el diálogo y permita la búsqueda de equilibrios. Si no concilian 45 días, el asunto se resolverá en un tribunal laboral del Poder Judicial, a través de un juicio oral en presencia de un juez con procedimientos cortos, eficientes y modernos. Las juntas de conciliación y arbitraje cerrarán sus puertas en los estados de la primera etapa y se dedicarán a concluir los asuntos pendientes. Así, tras 18 meses de trabajo intenso y de una coordinación institucional sin precedentes, arrancamos la primera etapa de la transformación más importante de nuestro mundo del trabajo de los últimos 100 años, en beneficio de trabajadores, empleadores y de México en su conjunto. ¡Estamos listos! Estas reformas, como se los dije, no son de gratis, vienen desde ya tiempo atrás, más de 2 siglos de lucha, desde la independencia, la guerra de reforma, la guerra de la revolución, y pues bueno, eso dio paso a la Constitución del 17 con el artículo 123 que le dio garantías a los trabajadores, no muchas, sino parte de las necesarias, ¿no? Después fue evolucionando ese artículo y después involucionando porque vinieron los gobiernos neoliberales desde los años 80 y empezaron a revertirlo, a contrarrestarlo, a combatirlo, todo en beneficio de la clase empresarial, de las que manejan el capital y obviamente pues, de las clases políticas, ¿no? Bueno, aquí vimos, por ejemplo, cómo durante varias décadas los sindicatos se volvieron así, pero
unos mansos corderitos con el gobierno, con los empresarios, ¿no? Sindicatos blancos que no servían para absolutamente nada, donde sus dirigentes se volvían súper millonarios y la clase trabajadora, sus pares supuestamente, se volvían cada vez más pobres, ¿no? Gente como Fidel Velázquez, que estuvo, me parece, 40 años en el cargo. Después Rodríguez Alcaine, la güera, también estuvo ahí pues otro buen tiempo y pues nada. Si se fueron es porque se murieron de viejos, no porque hayan querido dejarlo, ¿no? Después Jorge Neira Chávez, también en la CTM, igual otro líder que pues tiene muchos años que no es obrero, ¿no? Que no, alguna vez quizás fue trabajador, ¿no? Y después advenedizamente pues logró colarse a ser dirigente y que pues bueno, todos estos, entre otros sindicatos, siempre han sido diputados locales, federales y han sido senadores, ¿no? Siempre ocupando cargos. ¿Por qué? Pues porque era una forma de mantenerlos comprados, cooptados y siendo un sector del PRI. Ahí sí la culpa es del PRI totalmente, la verdad, porque es el sector obrero que siempre estuvo controlado por ese partido mafioso y pues, traidor a la patria, ¿no? Pero bueno, afortunadamente con esta reforma pues se le da un revés, se recuperan estas garantías, se potencian otras y pues bueno, esto por ejemplo en el caso de los sindicatos, que ya no van a ser sindicatos blancos porque ahora les exigen democracia para que las elecciones ya sean secretas y libres, para que haya libre asociación, de verdad libre asociación, para que no haya represalias contra los trabajadores que se opongan a los sindicatos, porque eso siempre es en todos lados, o esperamos que siga combatiendo, de que pues si estás en contra del sindicato o no hace lo que te dice, fuera, despedido, ¿no? Por otro lado, los tribunales laborales también ahí, los conflictos laborales entre el empleador y el trabajador también se están regulando, también se está avanzando en eso, porque durante muchas décadas se había dejado a que se enmoheciera, a que se pudriera, a que se echara a perder estos litigios laborales, en donde pues, se benefició en buena medida a los grandes empresarios en detrimento de los trabajadores que pues bueno, el trabajador mira, pues así como que con la mano en la cintura los despedían y como si nada, ¿no? Ahora pues bueno, ya hay más garantías tanto para el empresario que pueda terminar pronto de la vía conciliatoria con el empleado su relación laboral mediante un acuerdo o llegar a los tribunales. Ahí ya, para que sea un juez el que se encargue de definir, pues bueno, a quién se le da la razón, ¿no? Pero eso ya de una forma más ordenada, no como antes, como les digo, que pues era prácticamente así. Si eres influyente, pues así ni te tocaban, ¿no? A mí me ha tocado, por ejemplo, a mí me despidieron hace algunos años de un periódico y pues la verdad que pues, el dueño pues nunca se quiso hacer responsable, ¿no? Y la Secretaría del Trabajo y todo eso dando largas y bueno, y ahí está mi expediente guardado muchos años después en cajas ahí haciéndose viejo, ¿no? Eso, yo creo que todos tenemos una historia por el estilo, ¿no? Y eso que a mí me causó muchos trabajos y la verdad que me costó muchos problemas porque de pronto mi economía se me vino así abajo, bueno, en fin, cosas que ya que prefiero no recordar, pero que vale la pena comentar como parte de este tema que no solamente se constriña a esto, ¿no? Porque esta es una lucha que la historia de los trabajadores en el mundo ha estado pugnando desde 1886, me parece, cuando aquella represión con los mártires de Chicago, que buscaban la jornada de 8 horas y garantías laborales, y que a partir de ahí, pues bueno, surge el 1 de mayo, Día del Trabajo, hasta después también en México, en 1906, con la represión de los obreros de Cananea, y en Sonora, y en 1910 también con la represión de los obreros de Río Blanco, una textilera en el estado de Veracruz, por parte de las fuerzas de Porfirio Díaz, que pues, eran totalmente, era el neoliberal de la época, ¿no? Él era el que se entregaba a los poderes de los empresarios de la época, ya saben, franceses, españoles, alemanes, estadounidenses, ingleses, ¿no? No, Porfirio Díaz estaba encantado con ellos y por eso, miren, todo en charola de plata para esos conservadores y ni se digan las familias mexicanas tradicionales españolas, ¿no? Bueno, esa cultura que tanto extrañan y que hoy en día los panistas y los priistas y estos bloques de Frena y demás, el Frena 1, Frena 2 y Frena 3, quieren retomar, ¿no? Para acabar de nuevo
con las garantías laborales que, como les digo, se ganaron a base de sangre y fuego durante más de siglo y medio por parte de los mexicanos, ¿no? Más de 2 siglos, tomando en cuenta la independencia, la guerra de reforma y la revolución mexicana. Ese artículo 123 costó mucha sangre y muertos como para que de pronto vengan algunos graciosos conservadores y lo quieran revertir. Pues no se va a poder, ¿no? Estas, a escala global, ahora yendo a lo global, estas reformas siempre han sido como que la ambición, lo que han deseado estos grandes especuladores, dueños de las grandes empresas en el mundo, revertir las garantías laborales a través de sus teóricos económicos, de sus postulados del Estado mínimo, como aquí lo hemos comentado muchas veces, que ellos, pues bueno, por citar un caso, ellos establecen que la relación laboral no debe de haber intervención del Estado ni de sindicatos. La relación laboral debe ser entre el trabajador y el empleador, sin nadie en medio que medie, porque son sujetos de derecho los dos y que tienen las mismas garantías. Ajá, ¿cómo no? ¿Cómo no? Cuando un trabajador va a tener la misma influencia, capacidad que el empleador, que el empresario. Obviamente no. Pero bueno, estos conservadores, estos fifís mexicanos que insisten, globales, que insisten con eliminar esas garantías laborales, odian los tribunales laborales, odian a los sindicatos. Los únicos sindicatos que les gustan son los que están aquí, miren, así como sus perritos falderos siguiéndoles y aplaudiéndole, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es parte, una sola de las políticas, por ejemplo, que han estado impulsando a eliminar en el mundo, porque no solamente aquí. Se ha visto afectado por esas políticas España, Italia, Portugal, todos los de Latinoamérica, incluso los mismos norteamericanos, que ahora, pues bueno, desde hace un buen tiempo ya no gozan de la seguridad social, sino cada trabajador tiene que adquirir por su cuenta un sistema de salud, ¿no? Pero bueno, ese es tema aparte. Todas esas garantías ganadas durante décadas durante siglos, por parte de los trabajadores en el mundo y en especial en México, pues son odiadas, son aborrecidas por la clase económica poderosa global, que por una u otra forma, comprando políticos, comprando partidos políticos, comprando medios de comunicación, comprando sindicatos, comprando conciencias de todo tipo, pues logran eliminar, ¿no? Como vimos las últimas décadas con el outsourcing, que pues ahorita les dolió, pero les dolió mucho a estos conservadores el outsourcing, que se eliminara, porque ahora tienen que dar seguro social, día de descanso, vacaciones y otras garantías a los trabajadores que pues bueno no las tenían, ¿no? Un solo outsourcing, lo reveló el presidente, tenía más de 200,000 trabajadores, ¿no? 200,000 trabajadores que en cualquier momento se quedaban en la calle, así de sencillo, ¿no? Bueno, pues hasta aquí dejamos este video de Divergentes. Ya saben, suscríbanse a mis redes sociales, hagan alguna aportación, no sean mala onda, la tarjeta de Oxxo, que últimamente pues ha estado medio, no se pararon por ahí ni las moscas, no sean mala onda, apoyen esta causa que hacemos aquí en Divergente por llevar los temas de interés a pues el debate nacional, ¿no? Porque son temas que se deben de entender, se deben de escuchar, se deben de platicar y que no debemos de dejarlos olvidar, porque como nos distrajeron durante muchos años con diversas formas de medios de comunicación, mercadotecnia, de pronto nos distrajeron de un lado y por otro lado nos dieron baje por el otro con nuestra legislación laboral, por ejemplo, ¿no? Entre otras. De pronto resulta que no teníamos ni seguro social, no teníamos vacaciones, no teníamos prima dominical por trabajar en domingo, ¿no? No teníamos prima por riesgos de trabajo, ¿no? O si algo nos pasaba en el trabajo, pues teníamos que pagarnos con nuestro propio esfuerzo, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Si no estamos atentos a todo esto que sucede, nos la vuelven a aplicar, ¿no? En este caso, afortunadamente, pues tenemos un gobierno que es de izquierda, un gobierno progresista, demócrata social, que pues está en contra del neoliberalismo, ¿no? Entonces, pues vamos a seguirlo apoyando, y la verdad que el siguiente año que sean las elecciones, ahora sí, si no los lograron eliminar a los conservadores en el 2018, ahora es cuando, ahora es cuando, para que aprendan que no deben de seguirse pasando de listos con el pueblo de México,
con ningún pueblo en el mundo. Ya no vamos a permitir que nos sigan oprimiendo. Y pues bueno, vamos a demostrarles en las urnas y como ciudadanos que no los queremos más, ¿va? Divergentes, ahora sí, suscríbanse a mis redes sociales, visiten mi página de internet y además vayan a mis otras cuentas de redes sociales y móchense con la tarjeta de Oxxo. No sean mala onda, ¿va? Nos vemos la siguiente. Antes de terminar, divergentes, pues este es un bonus extra. En 1989 se reunieron en Washington economistas de diversas partes del mundo y se creó algo que se llama el Consenso de Washington. Un economista llamado John Williamson estableció 10 puntos en los que se tenía que hacer modernizar las economías del país para pues llevarlas a mejores niveles de crecimiento, ¿no? Fue en ese momento cuando el neoliberalismo pues prácticamente nació de una forma así, por decirlo así, más en términos de sus objetivos así muy tangibles. Y pues bueno, entre esos puntos estaba la eliminación de las reformas laborales, lo que ellos llaman flexibilización laboral, hacer la legislación laboral flexible, ¿no? La eliminación de la seguridad social, la privatización de los sectores públicos, estoy hablando de las que más resaltan, ¿no? La privatización de los sectores públicos y de los bienes nacionales, la educación, tenía que modificarse la educación, el libre mercado, la eliminación de aranceles, varias medidas como esas, pero ese es un tema del que ya voy a hablar próximamente aquí también en Divergente, que pues seguramente ya lo he hablado, lo he tratado antes, pero para ubicarlo en su justa dimensión. ¿Va, Divergentes? Ahora sí, nos vemos la siguiente, suscríbanse.